Pido ayuda económica para seguir las construcciones. Este viernes, si Dios quiere, vamos a echar otro vaciado más para el segundo piso ya, dormitorios y baños, una parte. Y se está terminando de pintar la cocina, la despensa, un corredor y 6 baños más. El comedor ya sirve de salón múltiple y con la gracia de Dios pues seguiremos un poquito más de esfuerzo esa construcción. Ahí ya se están preparando las futuras religiosas ecuménicas de Guadalupe con la piedad, el trabajo en las propias virtudes, en la propia persona y sobre todo en los estudios. Ya me da una alegría enorme poder decir que ya pueden leer la Biblia en hebreo, en arameo, en latín, en griego. Poco a poquito, les falta mucho todavía, ¿verdad? Pero ya se me salen las lágrimas de ternura de decir, qué esperanza tan grande para la Santa Madre Iglesia. Y un poquito quiero hablarles hoy de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el primer canal de la revelación, de igual importancia que el segundo canal de la revelación, que se llama la tradición viviente. Ya les he hablado que no es lo mismo ser tradicionalista, que ser conservador. Ser conservador tiene una connotación positiva. Por ejemplo, es una familia conservadora. No permite que sus hijas anden mal vestidas. No permite que sus hijas anden en fiestas en la madrugada. No permite esto, no permite el otro. Es conservadora esa familia, porque tiene algo que conservar. La pureza de sus hijas, la limpieza de corazón de sus hijos. En cambio, una familia liberal, esa no tiene nada que conservar. Ya perdió todo. Sus hijas pues andan en la madrugada en los antros. ¿Qué le importa al papá o a la mamá si esas hijas ya perdieron todo? En ese sentido, conservador es positivo, pero hay un sentido negativo. Conservador, vamos viendo las conservas. ¿Qué cosas son? Pues alimentos que se conservan, o sea, se guardan para después. Por ejemplo, comida enlatada, mermelada en frascos. Esa es comida, sí, pero es comida vieja. La tradición es comida fresca. No es lo mismo comer ejotes enlatados que arrancarlos, como ahorita las madres, ¿verdad? Los arrancan de las hortalizas, los ejotes, y se los comen riquísimos, ¿verdad? Fresquecitos. Ser conservador es ser católico. El cardenal Roberto Sara, que yo le pido que sea próximo papa, explicó perfectamente a los así llamados conservadores: no se dejen llamar así. Ustedes son católicos normales, y yo les digo a ustedes también, son los católicos de siempre, normales. Porque la tradición en la Iglesia es algo vivo, viviente, vibrante, que se adapta, como el cuerpo humano se adapta al calor, al frío, y es el mismo cuerpo. Así
¿Cuál sería la diferencia entre conservador y tradicional respecto a la liturgia? Fíjense bien lo que voy a decir, sobre todo los que se dicen muy tradicionalistas. La Santa Madre Iglesia tuvo un acto de magisterio pastoral, no dogmático, por expresa declaración del Papa Juan XXIII, que se llamó ese acto de magisterio el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y respecto a la liturgia, pidió unas adaptaciones muy bien escogidas. Yo pasé mi juventud estudiando el Concilio Vaticano II y ya que se publicaron, tuve la fortuna de ver esos volumones enormes que no los he podido conseguir yo, y es muy difícil conseguirlos. La fase antepreparatoria del concilio, son varios volúmenes. La fase preparatoria, las actas del Concilio Vaticano II, donde vienen los discursos que se daban, las discusiones. Conseguí los esquemas preparatorios, esos sí los tenemos aquí, es un tesoro en la biblioteca nuestra. Como los documentos de concilio van sufriendo transformaciones hasta llegar a la última forma, la última expresión. Las constituciones dogmáticas, repito que no son dogmáticas en sentido que proclaman nuevos dogmas, no, repiten los antiguos. Las constituciones pastorales, los decretos y las declaraciones, cada uno con diferente valor según el derecho, ¿verdad? Y que ese concilio debe ser interpretado a la luz de los anteriores, muy en especial a la luz del Concilio Ecuménico de Trento. Pues bien, ¿qué pide como adaptación? Que los conservadores, en sentido peyorativo, no quieren saber nada. El Concilio Ecuménico Vaticano II pide que la Santa Misa sea respondida en latín por los fieles, que los fieles canten en latín las partes que le corresponden a ellos, que se quiten algunas repeticiones, muy bien dicho, que haya algunas abreviaciones. Y es todo lo que pide el Concilio Vaticano II. Reafirma que la misa es en latín, que se use el órgano, la música polifónica, y basta. Esos fueron los cambios que pidió el Concilio Vaticano II, que no fueron obedecidos, que no han sido obedecidos. Tristemente, ni siquiera por los conservadores. Nosotros en esta misa sí los obedecemos, esos cambios. Un ejemplo es que yo leo el Evangelio de cara al pueblo. Un ejemplo es que yo abrevio la Sagrada Comunión del sacerdote y del pueblo, y hay una sola vez: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado del mundo. En la misa antigua había 2 veces. Un ejemplo es el Confiteor, que en la misa antigua eran 3 veces y hoy es una sola. Muy bien hecho, muy bien pensado, y eso es lo que manda el concilio. Pero es un escándalo para los conservadores. Y repito, ¿qué es una conserva? Una lata de atún, ahí está conservado, pero ¿qué es? Atún muerto. ¿Cuándo mataron a ese pescado? Hace, sabrá Dios, meses o años, y tú te lo comes perfectamente, no te hace daño, está fresco en ese sentido, pero no es fresco. No es lo mismo pescar un atún
y ahí lo haces rapidito, como Cristo nuestro Señor en el lago de Gennesaret les preparó pescado asado para desayunar a los apóstoles. Entiéndame lo que quiero decir, no quiero ofender a nadie, pero dice el Evangelio, yo les mando a ustedes sabios, profetas, apóstoles, y ustedes los matan. ¿Qué hizo San Esteban antes de que lo apedrearan? Y que fue la causa de que lo apedrearon. Les explicó toda la historia de la salvación, les explicó la Sagrada Escritura con una interpretación literal, como debe de ser, mis hermanos. El día de hoy, todos los profesores de los seminarios, de los institutos disque católicos, interpretan la Sagrada Escritura al estilo protestante, liberal, de lo más extremo. Todo es una fábula, todo es un mito, y son gentes ignorantes. No estudiaron el fenicio, ni el ugarítico, no conocen el arameo, no conocen el egipcio, no conocen las lenguas escritas en escritura cuneiforme, no conocen ni siquiera el hebreo, ni el griego, ni el latín, y pontifican. Eso es un mito, es una fábula. No, mis hermanos. Yo invito a los cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales, a que lean los padres de la Iglesia, cómo interpretan la Sagrada Escritura. Cualquier escuela, la escuela antioquena, la escuela alejandrina, la escuela romana, diríamos, ¿no? Interpretan la Sagrada Escritura literalmente. Y así nos lo dicen los sumos pontífices en los documentos que emanaron precisamente ante la crisis que les he presentado. El sentido literal exige mucha investigación. Hablo de los maestros, de los profesores, no de los que se autonombran biblistas, pero que nunca se han sacrificado en el estudio de las fuentes. Y por eso la Iglesia está destruida, desolada, por los falsos maestros, que son falsos profetas. Ya hablamos de los malos pastores. La Iglesia está llena de malos pastores. Pero casi nunca hablamos de los falsos profetas. La Iglesia en este momento está llena de falsos profetas que enseñan lo contrario de lo que Jesucristo nuestro Señor enseñó. Y yo les digo, ¿cuál es el arma para poder desenmascararlos, quitarles, como dice el Evangelio, la piel de oveja y mostrarlos en lo que son lobos rapaces? El estudio serio, lento, comenzado en la edad conveniente, que es la adolescencia. A los 12 años se debe comenzar el estudio del hebreo, del griego, del arameo, del latín. Y van a ver ustedes milagros, maravillas. Así quiso la Iglesia, pero no se podía en los siglos anteriores. Así quiso el Concilio Ecuménico de Trento, pero en ese tiempo no había lo que ahora hay de instrumentos. Fíjense bien, el primer decreto del Concilio Vaticano II fue sobre las comunicaciones sociales.
Y comienza con dos palabras latinas maravillosas. Intermirifica, entre las cosas maravillosas que Dios ha dado al hombre en nuestro tiempo, están los instrumentos de comunicación social. Cuando yo era jovencito, qué difícil era tener una Biblia en hebreo, en griego, en latín. En el seminario de Tijuana, en el seminario mayor, les hablo de 1963, solamente había un ejemplar del Evangelio en griego y estaba en el comedor porque era griego y latín. En aquellos tiempos, como se debe, ¿verdad? Antes de la comida se leía un poquito del Evangelio en latín durante todo el año. Y yo pedí permiso a mis superiores, que estimo mucho, recuerdo con mucho cariño, pero que también a veces les dije, miren, padre, permítame poder usar ese Evangelio en griego. Yo era muy aventajado en las clases de griego. Le metía ganas con todo mi corazón. Me dijeron, sí, está en el comedor, pero no lo puedes sacar. Uy, gracias, yo me fui feliz. Había tiempo para estudiar. Y ya eran tiempos de desorden, En el seminario ya no había disciplina. Yo me escondía en el comedor, sentadito, con el Evangelio en griego, mi diccionario y mis cuadernos. Y a leer el Evangelio en griego. Llegó el padre que me dio el permiso y me dijo, sí, pero en el comedor no te puedes sentar. Entonces ahí estaba yo parado. Y agarraba el diccionario de acá y estoy parado. Pues no le hace. Pero aprendí griego. Dios sabe cómo son las cosas. Tal vez Dios pone dificultades donde quiere mayor provecho. Y el mayor provecho se viene cuando hay mayor esfuerzo. Entonces esta congregación de religiosas ya está haciendo mucho provecho. Pero va junto, ¿qué? El esfuerzo. Esfuércense, jovencitas. Métale ganas. Esfuércense las maestras. Ayúdenlas. Y el pueblo cristiano no se deje engañar por los falsos profetas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum.